Mi nombre es Ricardo Cordero y me corresponde hablarles un poco acerca de todo el tema que abarca lo que es la mecanización agrícola, la evolución esa que hubo de los trabajos más rudimentarios en el campo que se hacían con máquinas, primero con herramientas así como más manuales, luego con la incorporación de animales, luego con lo que fue la llegada de todas esas maquinarias que llegaron a acelerar pues ese trabajo, a ayudar con aumentar el rendimiento pues de esas actividades agrícolas, esa preparación del terreno y tanto de todas las demás, de siembra, cosecha, todo eso, y involucrando labores de labranza, tipos de labranza, incluyéndose dentro de la misma lo que es la labranza primaria y la labranza secundaria, la labranza mínima, la labranza cero, y por ejemplo en la labranza primaria y secundaria, que son las más importantes, pues se involucran algunas maquinarias que también de las más importantes son las que como que se abarcará en el video, y normas de seguridad, algunos efectos sobre el suelo y algunos tips sobre el mantenimiento de las máquinas. Entrando como tal en el tema de la mecanización agrícola, pues tenemos que, aquí podemos ver algunas fotos, tenemos que una de las formas usadas desde hace mucho para cultivar la tierra era un arado de madera tirado por los hombres o por animales. Y cuando aprendimos a trabajar los metales, pues los arados pesados y pues otro tipo de labores pues fueron desarrollados y significaron un gran salto tecnológico e histórico. Por su parte, la evolución de los motores de vapor hizo posible desarrollar las trilladoras estacionarias, las cuales eran usadas para trillar una cosecha en una estación central. La operación de limpieza sí todavía es hecha por el movimiento del viento, pero también se utilizaba un ventilador que aprovecha el viento natural. Asimismo, como un elemento básico, por así decirlo, de lo que es esta mecanización agraria o mecanización agrícola, como también se le llama, el tractor representa un medio que sufre un proceso evolutivo continuo. Y del mismo modo, este término de mecanización agrícola indica lo que es la realización con máquinas de los trabajos en el campo, que en otros tiempos, en tiempos atrás, pues se realizaban o se hacían con el trabajo, con la ayuda de los animales, o sea, con fuerza animal, o mediante la actividad del hombre. Asimismo, es importante resaltar que en el año 1889 fue construido el primer tractor con motor de combustión interna, los cuales, además de ser livianos, pues eran poderosos. Posteriormente, en el año 1930, el motor diésel de alta compresión fue adaptado para el tractor y se hizo muy popular. Mientras que el tractor moderno o de hoy en día ya es una máquina como más sofisticada, más moderna, una máquina que contribuye a esas labores del campo en gran medida, a acelerar el tiempo para siembra, preparación del terreno, todas esas labores, y pues también que permite que el hombre como tenga un mayor descanso, tenga como un mayor beneficio de estas actividades agrícolas que tenían como tal como una repercusión en la vida de los humanos, del hombre, debido a que tenía unas repercusiones respecto a las fallas ergonómicas que tenían esas labranzas rudimentarias. Como objetivos básicos de la mecanización agrícola tenemos el hecho de aumentar la productividad, ese es el primero. Y también tenemos lo de mejorar las características ergonómicas de este trabajo agrícola, que es lo que les acabo de mencionar. Entrando en el tema de la mecanización agrícola, como podemos ver acá en alguna de las fotos, pues tenemos aquí ya se había como superado esa etapa en la que se utilizaban herramientas más rudimentarias, herramientas que lo utilizaban los humanos, pero aquí se apoyaban ya con la ayuda de los animales, lo que llaman como que fuerza animal. Aquí tienen, como pueden ver, algunas fotos. Y aquí la evolución del después, con la aparición, con la llegada de algunas maquinarias, como pueden ver aquí el primer tractor y algunos ejemplos de otro tipo de maquinaria que, como ya lo he mencionado, pues ayudaron a aportar, a acelerar ese rendimiento, ese trabajo en campo, que pues antes era más tortuoso, más rudimentario. Pero, ¿de qué trata como tal la mecanización agrícola tan importante para la humanidad? Pues tiene como objetivo diseñar, seleccionar, estudiar y recomendar máquinas y equipos de uso agroindustrial, pues para qué fin, con el fin de acelerar la productividad y eficiencia en las actividades del sector rural. Por tanto, esta mecanización agrícola
incluye la incorporación de todos aquellos equipos que se utilizan para lo que es el aprovechamiento de las tierras agrícolas, ya sea desde la fase de adecuación del terreno, siembra, producción, cosecha, post cosecha y transformación de las materias primas, permitiendo en muchos casos la incorporación de nuevas tierras a lo que es la producción de alimentos, así como también la obtención de más de una cosecha al año. Y pues lo que ha influenciado enormemente en los cambios socioeconómicos de las regiones. Entrando en el tema ya de la labranza, que es un poco más a fondo en la preparación del terreno antes de la siembra, tenemos que son aquellas actividades que se realizan pues, o que se llevan a cabo directamente al terreno y con el objetivo de adecuar el suelo para la siembra de semillas, bien sea de forma sexual o asexual, como podemos ver acá alguna foto de siembra sexual y aquí alguna foto de siembra asexual. ¿Con qué propósito? O sea, para proporcionar las condiciones óptimas de germinación, crecimiento, nutrición y producción de la semilla, o sea, para que tenga unas buenas etapas desde que germina hasta su producción como tal, hasta su desarrollo. Si se quiere buscar un ejemplo de la labranza, pues se tiene que la labranza o preparación del terreno es tan importante, o sea, es para los agricultores como las bases para un ingeniero civil, de la base de un edificio para un ingeniero civil. En la medida que las bases sean firmes y sean sólidas, serán capaces de sostener ese edificio. Igualmente ocurre con la agricultura, donde una buena preparación del terreno ofrecerá buenos fundamentos para obtener una excelente producción y productividad. Entre los tipos de labranza, que es el siguiente tema, tenemos la labranza primaria y la labranza secundaria, entre los más importantes, porque también existe la labranza mínima y la labranza cero que abordaré más adelante. Pero la labranza primaria, ¿de qué trata? Pues como su nombre le indica, es aquel sistema en que se realizan las labores, ya sean todas las labores primarias o iniciales, en lo que es la preparación de un terreno. Bien sea labores como el desmonte o desmalezado, como podemos ver acá en la foto, el retiro de raíz, de cepas, de raíces, de rocas de gran tamaño, de troncos, entre otros, incluyendo también las aradas profundas, el volteo del terreno, las primeras rastrilladas, la nivelación del mismo, o sea, la nivelación del terreno. Teniendo en cuenta que en este tipo de labranza, tanto en la primaria como en la secundaria, existen diferentes maquinarias que se encargan de realizar esas labores hoy en día. Entre las más importantes tenemos aquí, como pueden ver, los subsoladores, tenemos para la máquina para realizar el arado de vertedera y para realizar el arado de disco. Pero, ¿qué son los subsoladores? Los subsoladores están desarrollados para conseguir remover las capas más profundas del terreno, las capas más profundas del suelo, sin necesidad de voltear. Y de esta forma, pues, realizar un saneado del terreno, permitiendo la penetración de las raíces. Con respecto a arados de vertedera, que tenemos la maquinaria, pues este tiene como función, como finalidad, pues conseguir que el terreno tenga las condiciones o tenga la estructura necesaria para el cultivo, por medio de cambios, bien sea incrementando el volumen de los poros o aumentando su capacidad de almacenar agua, enterrando en las capas profundas lo que son los restos orgánicos y otros parásitos y sacando a la superficie pues aquellas capas que se encontraban o que estaban debajo en un primer momento. Con respecto a los otros tipos de maquinaria que abarca esta labranza primaria, tenemos el chisel o el cincel para hacer el arado de cinceles, tenemos los cultivadores, también llamados cultivadoras, y también la grada de disco. Con respecto a la labranza secundaria, que es el siguiente tema, tenemos que son el conjunto de labores que se realizan con el propósito de perfeccionar el trabajo realizado en la labranza primaria. Pero ¿cómo se realiza? O sea, ¿mediante qué actividades se realizan para perfeccionar este trabajo? Pues destruyendo los terrones grandes, así como también puliendo la capa superficial para obtener una adecuada nivelación del terreno y refinando las condiciones del suelo antes de sembrar, teniendo en cuenta que la preparación del terreno en ocasiones se hace de acuerdo a lo que se vaya a sembrar. Por ejemplo, la preparación de las camas dependerá del tipo de semilla, del tamaño de la semilla que se sembrarán, siendo más fina en las capas superiores para semillas pequeñas y siendo más gruesa y profunda para semillas grandes. Bien, con respecto a algunas de las maquinarias, tenemos las rastras livianas, las rastras pesadas y tenemos las surcadoras. Las rastras livianas.
Pues son aquellas que se caracterizan por tener discos de 50 a 56 centímetros de diámetro y se utilizan o se usan principalmente para desterronar, para refinar, para mullir la tierra arada, pero destinada a una siembra posterior de cultivo. A veces este tipo de maquinaria también se utiliza para pues, una labranza primaria o una primera labranza en lo que son rastros poco densos y suelo liviano. Con respecto a las rastras pesadas, aquí podemos ver la foto de la rastra pesada, son aquellas que se caracterizan por contar con un disco de 60 a 100 centímetros de diámetro y generalmente escotado, y se utilizan principalmente para las tierras con muchas malezas o para destruir, o sea, triturar y enterrar lo que son aquellas raíces y restos vegetales después de un desmonte, es decir, después de un desmalezado, una primera labor. Y la surcadora pues es una máquina agrícola empleada como tal para la elaboración de los surcos en aquellos terrenos agrícolas destinados a la siembra o plantación, o también puede ser utilizada para lo que es el drenaje arrastrado, o sea, mediante el uso del tractor, puesto que el tractor es el que hace el que funciona este tipo de maquinaria. Entre las otras maquinarias que se encuentran dentro de este tipo de labranza secundaria, tenemos que están los rastrillos, las sembradoras y las niveladoras. Pasando al siguiente tema, que abarca lo que es la labranza primaria, el multiarado, rastras de tracción animal y labranza cero, tenemos que la labranza primaria es aquel sistema que reduce la pérdida de suelo y también conserva su humedad al compararla con la labranza convencional o limpia, como también se le llama, pudiendo definirse como el menor número de pasadas en el suelo para obtener una buena germinación y también obtener un buen desarrollo de la semilla. Como podemos ver acá, tenemos unos ejemplos de cómo es el terreno, el resultado que queda en el terreno luego de haber realizado este tipo de labranza. O sea, se hace con la finalidad de obtener un menor efecto en el suelo, porque las labranzas nuevamente, la maquinaria pues tiene un efecto negativo en el suelo, y hay algunos productores que deciden pues llevar a cabo este tipo de estrategias que son favorables para el ambiente porque es menos daño y pues también tiene buenos resultados. El multiarado pues no es más que la combinación de varios implementos agrícolas, y pues este presenta un timón de tipo subsuelo pero con la punta de un arado ranchero. Se dice que sus aretas posteriores permiten trozar las raíces y por su diseño pues roturar el perfil del suelo en forma horizontal. También se cuenta con un sistema de control de profundidad. Como podemos ver acá, aquí tenemos algunos ejemplos, dos ejemplos de cómo es la maquinaria que es arrastrada por el tractor, que es lo que le llama un multiarado, los ejemplos que podemos ver acá. Con respecto a las rastras de tracción animal, pues eran de solo dos cuerpos en V, en forma de V, movidos por tracción animal y regulación con palancas de accionamiento manual. Se dice que una rastra de 16 discos podía disquear alrededor de media hectárea por hora. Actualmente son arrastradas por tractores, es decir, por maquinaria, y su ancho de trabajo es mucho mayor. Como podemos ver acá, tenemos cómo era antes esa rastra de tracción animal. Ahorita casi no se utilizan, pero aquí podemos ver unos ejemplos de cómo eran antes ese trabajo con animales, con la fuerza animal, como le llamaban. Con respecto a la labranza cero, que es el siguiente tema, pues también se le llama cero labranza o siembra directa. Esta permite sembrar cualquier grano sin remover o labrar el suelo. Este sistema pues permite reemplazar esos implementos tradicionales para la labranza como arado, rastra o cultivadoras de diversos tipos por sembradoras que son capaces de cortar rastros o raíces dejando la semilla adecuadamente ubicada en el suelo. Como podemos ver acá, tenemos unos ejemplos de cómo queda el suelo sin la labranza. Este tipo de técnicas, de estrategias también son utilizadas por algunos agricultores porque pues tiene buenos resultados y también pues no tiene grandes efectos sobre el ambiente porque no se le hace una labranza como tal con maquinaria y tiene buen rendimiento. Con respecto al siguiente tema, que también es muy importante, habla sobre los efectos sobre el suelo, que era lo que les venía hablando desde el inicio, los efectos que tienen estas maquinarias sobre el suelo luego de esos trabajos con labranza. Tenemos que esta labranza o preparación del terreno
genera modificaciones generalmente desfavorables desde el punto de vista de la conservación de algunas propiedades del recurso suelo o de los suelos, teniendo la degradación integral, donde se engloba lo que es las propiedades físicas, químicas y biológicas. También tenemos incremento de erosión hídrica y eólica de las superficies agrícolas, claro está, y la paulatina pérdida de la productividad de los suelos. Se tiene que esta labranza o preparación del terreno de hoy en día pues ha permitido aumentar áreas de siembra en detrimento de su capa arable. O sea, han contribuido a esa degradación, han contribuido a degradar en forma progresiva lo que es la superficie del suelo y a su vez han facilitado lo que es la erosión. Pero, ¿de qué se trata la erosión con respecto a la labranza? Pues la erosión por labranza pues, se ve influenciada principalmente o directamente por la compactación que generan el paso de las maquinarias. Si bien sabemos que las maquinarias, como ya les he mencionado, tienen buenos rendimientos y recorta lo que es el tiempo para labranza, para preparación del terreno, entre otras cosas, también tiene efectos sobre el suelo. Generalmente se pueden mencionar efectos sobre el suelo tanto del efecto sobre el ambiente, tanto del aire como del suelo. El suelo, como le comenté, por la compactación y que puede esa compactación impedir que haya una infiltración y que pueda haber encharcamiento de agua, que pueda haber almacenamiento de agua en la superficie, en la capa superficial de los terrenos, y esto es favorable para la siembra. También tenemos que otro efecto puede ser de la maquinaria, la contaminación al aire que generan pues los motores que utilizan este tipo de maquinaria, y a pesar de que pueda verse como es poca la emisión de gases o de humo o de diferentes sustancias, pues poco a poco va contribuyendo a que esa contaminación del aire pues se vaya agravando. Entonces es como un arma de doble filo, tiene ventajas pero también tiene sus grandes desventajas. Con respecto a las normas de seguridad, tenemos que entre las principales está proteger las máquinas ante posibles astillas o virutas. Pero, ¿qué se puede proteger de las máquinas? Pues aquellos órganos de las máquinas que puedan producir con su funcionamiento, claro está, o sea, puedan arrojar o que puedan producir astillas o virutas, teniendo en cuenta que todas estas normas de seguridad, pues normalmente van dirigidas hacia la protección de lo que es la salud, la protección, mayor seguridad al operador o operario, como también se le llama. También se tiene que todos los elementos de las máquinas bajo tensión eléctrica peligrosa deben estar protegidos, debido a que puede haber algún contacto por parte del operario y puede ocurrir un accidente. Así como también que las máquinas deben estar protegidas de manera apropiada cuando van a ser guardadas o incluso cuando no van a ser utilizadas por un largo tiempo, debido a menos de que vayan a ser pues declaradas como fuera de servicio. Otra de las normas de seguridad que también es de gran importancia es que cuando se va a comprar una maquinaria, pues se debe estar al tanto, o se debe exigir, mejor dicho, de que hagan llegar lo que es las instrucciones, tanto de utilización como de conservación. Ya teniendo estos conocimientos, tanto de cómo funciona y de cómo puede ser mantenida la máquina, cómo puede ser conservada para alargar su vida útil, pues ya es un poco más fácil pues evitar costes en el futuro y pues también evitar también accidentes con los trabajadores. Otra de las normas de gran importancia es que antes de poner en servicio una máquina, pues se debe estar al tanto, se debe estar pendiente, se debe, pues, la máquina hallar en condiciones, se debe comprobar si se halla en condiciones de trabajar o de funcionar sin ocasionar ningún peligro para los trabajadores o personas en la cercanía. Pero ¿qué deben estar pendientes? Principalmente si está bien ajustada. También si los órganos móviles de las máquinas, pues también están bien lubricados. O si las tuercas, los pernos u otras piezas análogas están bien apretadas, o también si los dispositivos de protección están instalados y debidamente fijados. Bien, ya que para evitar posibles accidentes con los trabajadores hay que tener sus normas de seguridad que podrán parecer como lógicas, pero en ocasiones pues si ocurren algunos accidentes, por ejemplo en el caso de la sembradora, otro tipo de maquinaria que no es para labranza, pero para sembradoras como tal, que puede haber algún mal manejo con la tolva, entre otras cosas. Con respecto al mantenimiento de la maquinaria, tenemos qué objetivo puede proporcionar, qué objetivo tiene este mantenimiento con respecto a las maquinarias. Pues evitar averías mayores. Estas averías mayores pueden ser producidas por pequeños fallos provocados por el paso del tiempo, que se deja un tiempo demasiado extenso para realizar otro mantenimiento y esto puede resultar muy costoso en el futuro.
Una mayor seguridad al operario es otro de los objetivos del mantenimiento. Y una disminución de costes de reparación, que como les dije, si se realiza un mantenimiento consecutivo, si se realiza un mantenimiento preventivo, se puede evitar algunos costes que pueden ser generados porque se haya deteriorado alguna pieza o que se haya dañado algún órgano de la máquina, entre otras cosas. Entre los principales mantenimientos que se llevan, que normalmente se conocen, está el mantenimiento sistemático y el mantenimiento programado. El sistemático, que es muy sencillo, significa la inspección y control de forma periódica de las maquinarias o de los aperos antes de que se produzca la avería. Mientras que el mantenimiento programado es aquel que se lleva a cabo, o sea, consiste simplemente en la revisión de los tractores, las máquinas, de los aperos, de las diferentes herramientas para llevar a cabo la labranza, pero dependiendo, o sea, en sus intervalos definidos por el fabricante del equipo, para lo que es su sustitución o la reparación de los elementos o las partes de mantenimiento. Esto ocurre de forma muy parecida como ocurre con los vehículos normales, con respecto al cambio de aceite. Cada cierto tiempo, cada cierto recorrido, deben realizar un cambio para evitar, esto es preventivo, para evitar que se pueda dañar en un futuro la máquina y pueda acarrear mayores costos. Entonces los fabricantes pues escogen este tipo de estrategias de intervalos en que deben realizarse los mantenimientos para alargar la vida útil de las herramientas, de los equipos, de las maquinarias. Como podemos ver acá, tenemos algunos anexos, implementos de acople, como es el arado de vertedera, arado de disco, como es el arado de rastra múltiple, aquí sin la maquinaria, aquí con la maquinaria, arado de cinceles, cultivadores, rastras de discos dentados, subsoladores. Y aquí algunos con respecto a la sembradora, esto es posterior a lo que es la labranza, pero también es importante mencionarla, las rastras niveladoras, arados con punta, cultivadores de campo, labranza vertical como es el rodillo compactador, entre otros. Y lo que le acabo de mencionar, que es muy importante, los mantenimientos. Mantenimiento de maquinaria para cuidado y prevención, mantenimiento en lo que es la maquinaria pesada con sus equipos de protección, por supuesto, cumpliendo las normas de seguridad, mantenimiento correctivo, mantenimiento programado, que es el que le acabo de mencionar, mantenimiento sistemático o preventivo, que este, antes de que ocurra la mejora, antes de que ocurra la avería, el correctivo es posterior a la avería. Aquí, como pueden ver, mantenimiento de la flota y dos fotos de mantenimiento en general. Eso es todo, espero que les haya gustado. Gracias por su atención.